Bueno, voy a preguntarle a Tomás Gómez, que fue secretario general del Partido Socialista de Madrid, a ver qué opina de sus excompañeros, de lo que dicen, comentan y de lo que callan, sobre todo de lo que callan. Don Tomás Gómez, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues de entrada, vamos a ver. Esto último parecían más bien pellizquitos de monja, dicho finamente. Lo de ayer de García Paje fue un poquito más contundente, ¿no? Yo creo que más, en fin, más arriesgado. Pero, ¿esto para qué sirve, en definitiva? Bueno, yo creo que lo que hay es algo mucho más que una lectura que se puede hacer. Como hay elecciones el año que viene, en el mes de mayo, pues algunos territorios pueden estar preocupados, por eso ya tenemos a García Paje, ya tenemos a tal, porque en esos territorios puede tener coste electoral. No va de eso. Aquí hay una preocupación profunda en muchos dirigentes del Partido Socialista y en muchos exdirigentes que han tenido importantísimas responsabilidades nacionales, ¿no? Ayer mismo escuchábamos las palabras de Alfonso Guerra. Hay una preocupación porque esto no es el PSOE. El PSOE no es un partido que venda al Estado por estar en el poder, por estar en la Moncloa. El PSOE no es un partido que mantenga alianzas con los independentistas. Es un partido, de hecho, ideológicamente opuesto a cualquier tipo de nacionalismo. Cuando García Paje o Lambán u otros dirigentes hablan, no es porque tengan elecciones a la vista, es porque su modelo de partido socialista, su modelo de lo que tiene que ser una fuerza socialdemócrata, de lo que tiene que ser una fuerza aglutinadora del Estado, una fuerza redistributiva de la renta, una fuerza de lo que representa en definitiva los valores del Partido Socialista, está muy lejos de lo que está haciendo Pedro Sánchez y está muy lejos de lo que está haciendo el gobierno en este momento. Es decir, el asunto de la sedición, el asunto de la malversación, arrodillarse ante los intereses de los independentistas cuyo enemigo es el Estado, es una auténtica locura y desde luego en eso está una gran parte del PSOE en contra. Otra cosa es que se pronuncie públicamente o no se pronuncie, pero le puedo asegurar que hay una preocupación muy importante en este momento porque tampoco se sabe si hay un límite, es decir, hasta dónde va a llegar Pedro Sánchez, ¿no? Claro, esa es una de los interrogantes, ¿no?, que podemos hacernos. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Pero de entrada, ¿qué más se puede hacer? O sea, yo decía antes, yo creo que es interesante y sobre todo valorarlo convenientemente el hecho de que alguien como Emiliano García Paje, sobre todo, pues ayer fuera contundente en su crítica a Sánchez. Pero con eso ya, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para intentar frenar lo que parece que es una deriva que nos lleva, pues eso, a una situación muy totalitaria en algunos casos e incluso al abismo? Bueno, mira, lo que hizo Pedro Sánchez fue ocupar el PSOE gracias a un proceso de primaria. Entonces, como he ganado, como los militantes me han puesto, el PSOE es mío y yo hago lo que quiera con el PSOE, ¿no? Lo ha vaciado de contenido, lo que representaba en España desde hace muchísimos años lo ha vaciado y él ha hecho un PSOE a su medida, a la medida de sus intereses, a la medida de sus ambiciones personales. Bueno, lo primero que hay que hacer dentro del PSOE, ponerle límites, ¿no? Yo creo que hay que perder miedo a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez ejerce el poder con mano de hierro. Mire, hace unos días expulsó del Partido Socialista a Joaquín Leguina. Joaquín Leguina es el único presidente socialista que ha tenido la Comunidad de Madrid. Y lo ha expulsado precisamente por hacer declaraciones y por mantener una posición contraria a los pactos con los independentistas y desde luego a asuntos como el de la sedición. ¿Por qué le ha expulsado a Pedro Sánchez en este momento, justo unos días antes de que se genere el debate de la malversación? Es un aviso a navegantes. Lo que está diciendo es que no hay nadie que no pueda ser expulsado, no hay nadie de quien no pueda prescindir porque él es el poder en el Partido Socialista. Lo primero que hay que hacer es acotar el poder de Pedro Sánchez y someterlo a escrutinio interno. Segundo, hay que separar esto de un debate electoral. Esto no tiene nada que ver con que el PSOE esté preocupado por tener más o menos votos el año que viene. El PSOE, o una parte importante del PSOE, está preocupada por la deriva de algo que no reconocemos como en nuestro partido, ¿no? Y en tercer lugar, bueno, pues si Pedro Sánchez sigue por una senda y un camino que transgrede permanentemente líneas rojas, bueno, pues eso ya es un asunto que internamente un partido serio como el PSOE tiene que debatir y tomar decisiones. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Nada más oportuno, además, en este programa. Hacer la pregunta. Bueno, yo creo que no es quién, sino yo creo que esto es el sentido común quien le pone el cascabel al gato, ¿no?
Y en España hace falta dos partidos serios, ¿no? El Partido Popular y el Partido Socialista. Si son dos partidos serios, cada uno con sus ideologías, cada uno con su forma de entender la sociedad, de entender todo lo que afecta a nuestra vida diaria, ese será un país civilizado, un país desarrollado, un país occidental, ¿no? Si el PP toma una deriva equivocada, histriónica, si el PSOE toma una deriva como la que está tomando, histriónica y abrazándose al poder a costa de lo que sea, evidentemente surgen otros movimientos, otras fuerzas políticas y esto se convierte en un país ingobernable. Yo lo que pido es que los dos grandes partidos recuperen la centralidad del país y que lo que viene, que son curvas importantes, la situación económica para el año que viene va a ser muy complicada, vamos a tener pues muchos problemas, además de los que ya estaban antes de la pandemia y antes de la guerra de Ucrania y antes de la inflación y antes de todo lo que tenemos encima. Pues hace falta gobernantes serios, hace falta gobernantes preparados, hace falta gobernantes solventes. ¿Cómo puede un partido como el Partido Socialista, que es un partido que vertebra toda España, un partido de gente muy seria, como ha sido siempre, y de gente formada y de gente solvente, tener como socios de gobierno a estos que no saben, son incapaces de hacer una ley bien, son incapaces de hacer la mínima cosa? Es decir, la insolvencia no puede estar en el gobierno de un país como España. Somos un país que además nos mira a Europa, nos mira a una parte del mundo, ¿no? Hay que recuperar el sentido común, hay que recuperar la normalidad, la centralidad y desde luego no todo vale y desde luego la ambición y los intereses de una sola persona no pueden determinar a la mitad de la sociedad española que tiene ideología progresista o socialista, ¿no? Claro, yo me refería cuando decía de quién le pone el cascabel al gato, pero dentro del Partido Socialista, para frenar esta deriva cesarista del presidente y del líder del partido, que ha convertido al Partido Socialista en un partido sanchista, ¿no? A ver quién es el que le tose, de alguna forma, ¿no? Y le intenta frenar, más allá de unas declaraciones. Alguien sugería estas últimas horas, hombre, a lo mejor sería oportuno que esos mismos dirigentes que hacen esa crítica dijeran, oiga, los diputados de mi demarcación, o sea, de mi región, socialistas, a lo mejor podrían votar en conciencia, decir, oigan, ¿ustedes están de acuerdo con votar esto realmente? Por lo menos cuestionar, ¿no? No sé, apelar a su conciencia para que en el Congreso pues hubiera alguna reacción, ¿no? No sé si eso podría servir. Bueno, todas las cosas tienen su proceso, ¿eh? Y en este momento lo que le puedo asegurar es que hay un malestar muy grande, muy profundo, hay una preocupación mucho más allá de lo que sea un tema electoral y yo conozco bien a mi partido, yo he militando en el PSOE 34, 35 años y cuando hay un sentimiento y una sensación y hay una preocupación y hay conversaciones y hay encuentros y hay intercambios de opiniones y de reflexiones en este sentido, siempre en el PSOE han pasado cosas. Siempre han pasado cosas. Cada cosa tiene su momento procesal y el PSOE tampoco es un partido de espectáculos públicos. Es un partido que tiene una disciplina, que tiene una historia, que tiene una responsabilidad. Todos tenemos una responsabilidad con el PSOE, todos los que militamos en él, pero lo que le puedo asegurar es que esa responsabilidad nos hace, en muchas ocasiones, no dar espectáculos externos, pero esa responsabilidad nos lleva a tomar decisiones internas cuando es el momento y cuando se puede y cuando efectivamente se ha conseguido tejer ese clima esa opinión, ese clima, ese ambiente, se consigue cristalizar en una posición política. Antes decía, lo que no sabemos es hasta dónde está dispuesto a llegar, ¿no? Pedro Sánchez. Antes de las elecciones, lógicamente, e incluso después de las elecciones, sí, al final sumara, ¿no? Con todo lo que en su día Pérez Rubalcaba llamó entramado Frankenstein. ¿Usted cree que al final, si las urnas le permitieran formar de nuevo un gobierno de unas características similares a las actuales, con los apoyos actuales, habría consulta o referéndum en Cataluña? ¿Tiene alguna duda al respecto de que permitiría esa consulta o referéndum? Pedro Sánchez hará lo que le convenga en cada momento para mantener su poder y su posición personal. Da igual lo que diga. Ya dijo que nunca pactaría con Podemos. Dijo que había que incrementar las penas a los independentistas. Dijo que para él no era una sedición, que era una rebelión. Ha dicho muchas cosas y luego ha hecho lo contrario porque es lo que le ha convenido, porque es lo que necesitaba en ese momento y porque sus intereses están por encima de los intereses colectivos y desgraciadamente en ocasiones
para él es más importante lo suyo que lo de país, que lo del Estado. Es que lo que está haciendo con Cataluña para mantenerse unos meses más en el poder, para ver si consigue desgastar más a Feijóo, para ver si consigue salir y sacar adelante unos cuantos votos más y alcanzar una ventaja electoral, lo que ha hecho ha sido pues dejar el Estado de Derecho con menos herramientas, con menos instrumentos para poder defenderse ante aquellos que nos quieren agredir, que son los independentistas, que ya lo hicieron en el 2017, que no han abandonado sus intenciones, que siguen queriendo la segregación, quieren otra vez convocar un referéndum, una consulta o el mecanismo que mejor les venga también en su momento, y Pedro Sánchez nos ha dejado con menos instrumentos legales para defendernos de ellos. Hoy es más barato atacar a la Constitución. Hoy, si hiciesen lo mismo que en el 2017, tendrían menos penas en los juzgados. Por lo tanto, lo más probable es que vuelvan a hacer de las suyas, que intenten un referéndum, que intenten algún tipo de consulta, que lo disfrazarán, que lo vestirán, que lo peinarán, pero que lo querrán hacer, que lo van a hacer, y que Pedro Sánchez, si le hace falta en un momento determinado, no tenga ninguna duda que lo va a pactar. Nacho González Galán, quería preguntarle. ¿Qué tal, señor Gómez? Buenas noches. Un gusto volver a oírle con la claridad de siempre, porque los espectadores del Cascabel deben saber que don Tomás Gómez se ha expresado en estos términos ahora y cuando estaba activamente en política. De hecho, lo hizo de un modo tan claro que usted bien lo sabe, le acabó costando el puesto. Es decir, enfrentarse al todopoderoso aparato de la sede de Ferraz al final se paga caro. Con Sánchez al frente ya. Claro. Entonces, yo no sé, es decir, usted trata de decir que bueno, que las quejas de los varones van más allá del horizonte electoral. Pero yo creo que empieza a haber un hartazgo, ¿no?, en la sociedad española también, que los varones se quejen con la boca pequeña. Oiga, si yo no digo que rompan la disciplina del grupo parlamentario en un día como el de ayer, el de mañana que vamos a tener en el Congreso, pero al menos que pidan la libertad de voto. Claro. Hay que recordar... Apela a la conciencia de esos diputados. La libertad de voto, sin más. Es decir, hay que recordar que en el año 16... para facilitar que Mariano Rajoy asumiese la presidencia del gobierno que había ganado democráticamente en las urnas, una diputada que no es una diputada cualquiera, es hoy la presidenta del Congreso, rompió la disciplina de voto y no pasa nada. Yo no pido ya... La disciplina de voto para votar en contra. Para votar en contra, claro, para hacerse todavía más sanchista de lo que ya era. Es decir, oiga, pero a lo mejor pedir libertad de voto, porque es que de verdad, usted ya sabe, en el Comité Federal, que se lo hizo ad hoc después de todo lo que pasó con Sánchez, ¿quién va a levantar sino la voz? El comité territorial es el que usted formaba parte y que tantas veces trató de marcar líneas dentro del partido. Hoy por hoy ya no existe, no echa mano de él y desde luego no lo reúne, no lo convoca y no le hace caso. No, pero fíjese, es que son dos conceptos, dos concepciones diferentes. Me viene muy bien el ejemplo que ha puesto, ¿no? De cómo entendemos unos y otros nuestro partido, el Partido Socialista. El modelo que nosotros defendemos, el modelo clásico, el modelo de Felipe González, de Alfonso Guerra, el modelo de toda la vida, es un modelo que cree en una disciplina interna, que no cree en una ruptura de voto y que antepone los intereses colectivos a los individuales. Pedro Sánchez no tuvo ningún problema en indicar en su momento que rompiese la disciplina de voto en aquella investidura. Pedro Sánchez se negó a irse del Partido Socialista, de la dirección, cuando más de la mitad más uno de los miembros, que entonces éramos la Ejecutiva Federal, dimitimos. Para Pedro Sánchez no hay normas, no hay reglas, y él no se somete a las normas, ¿no? Eso es la antítesis de lo que es nuestro concepto, ¿no? Es decir, el concepto clásico de los socialistas, el PSOE de siempre que conocen los ciudadanos, es un partido serio, un partido con disciplina interna, un partido que no le gusta dar espectáculos públicos y un partido que cree en determinados valores, principios, que cree en el Estado, que cree en acuerdos importantes de Estado con el primer partido de la oposición y que desde luego no firmaría nunca un acuerdo con los independentistas. El problema es que Pedro Sánchez no es el PSOE. Pedro Sánchez es un señor que ha ocupado el PSOE, que ejerce el poder y que además lo ejerce bien, sabe hacerlo. Yo lo que le quiero decir es que
que hay no solamente un sentimiento, sino que hay en este momento un tema de calado de fondo, un debate que se está gestando en el fondo del PSOE, y es hacia dónde vamos, ¿no? Porque si el PSOE realmente es Pedro Sánchez, pues muchos no tenemos que estar ahí. Pero yo creo que el PSOE no es lo que Pedro Sánchez hoy representa. El PSOE es lo que ha representado durante más de 100 años en este país. Pues ojalá aflore, señor Gómez, el debate, porque lo necesita no solo el Partido Socialista, lo necesita España, porque necesitas de esos dos grandes partidos.